Bueno, hace un año exactamente, el 25 de febrero del año pasado, se produjo a las 3 de la tarde con 16 minutos, un apagón masivo en nuestro país, desde el extremo norte, en Arica, hasta en la región de los lagos, una extensión de 2.400 kilómetros. Cerca de 8 millones de hogares en nuestro país sufrieron un corte de electricidad, que significa eso, el 80% de los clientes del servicio. Durante unas 4 horas los ciudadanos permanecieron a ciegas sobre además las causas de la emergencia y recién, digamos, al final de la tarde había información preliminar de qué es lo que había originado este mega corte. Hubo un caos vial, la red de metro dejó de funcionar, la gente necesitaba regresar a sus hogares, pese a que tal vez el beneficio fue que era finales de febrero y todavía había gente de vacaciones. Bueno, pero finalmente, ¿qué pasó después de un año? De ese mega apagón, ¿qué aprendimos y qué es lo que ha pasado con la investigación de cuáles fueron sus causas? Bueno, la última información que tenemos es que ahora a fines, digamos el 20 de febrero, la Superintendencia de Electricidad y Combustible impuso multas a 3 empresas, a Empresas Interchile, a Transelec y Alfa Transmisora, a la vez también que a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Y para hablar de todo eso, estamos aquí en el estudio con el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras, Javier Tapia. Javier, un gusto tenerte aquí, como siempre, en Mercado Central. ¿Cómo estás? Gusto. Muy bien, gracias. Todo bien. Vuelta de vacaciones. De vuelta de vacaciones, ya. Claro. Hace un año también estabas de vacaciones ese 25 de febrero. También. También estabas de vacaciones. Te tuviste que volar, me imagino. Así es. Oye, la última noticia que tenemos, como digo yo, es que a casi un año de este megapagón se aparecen estas multas por parte de la superintendencia. Uh-huh. Son 3 empresas transmisoras. Son 3 empresas transmisoras. ¿Qué les parece a ustedes desde el gremio de la asociación gremial, digamos, las transmisoras, la aplicación de las multas? ¿Estaban esperándolas? Digamos, ¿se condice con la responsabilidad que asumen? ¿Cómo lo reciben? Sí, la verdad que, bueno, este lamentable evento que ocurrió en febrero efectivamente pasó por razones, digamos, que tienen que ver con 1, el corte, 2, la propagación, 3, con la recuperación. Son esas 3 etapas que ocurrieron y básicamente lo que se está sancionando aquí son empresas que tuvieron que ver con 2, digamos, principalmente de estas 3 etapas. La primera parte, digamos, el corte mismo y lo que fue la recuperación del servicio. Nosotros desde el primer momento asumimos esa responsabilidad. Se sabe que estas cosas tienen que venir así, la ley está diseñada para que efectivamente quienes estén envueltos en este tipo de cosas, digamos, cumplan sus responsabilidades y las multas están dentro de lo que se puede esperar, digamos, dentro de lo que viene esperable por parte de la autoridad. ¿Pueden apelar las empresas a esta multa y van a apelar? Probablemente hay ciertos aspectos en los que... ¿Por qué? ¿Por el monto? O... No, hay ciertos aspectos de la defensa que todavía se están estudiando. Las empresas todavía tienen plazo, así que deben estar estudiando aún, por lo menos la información que tengo yo, cuáles van a ser los argumentos, pero efectivamente hay ciertas cosas en las cuales todavía hay divergencias con la autoridad respecto de qué es lo que se tuvo. ¿Y esas divergencias van por dónde? Porque la sanción responde, digamos, sobre todo, como dices tú, a la investigación, a la disponibilidad de instalaciones críticas post-falla. O sea, parece ser... En 2 de los casos. En 2 de los casos, claro, que son, digamos, Transelec y Alfa Transmisora. En ese caso, las multas son por dicho en buen chileno, la lentitud en que se recupera el suministro, no del corte mismo, ¿cierto? Exactamente. Con ciertas funcionalidades técnicas que no estuvieron disponibles en el sistema y por lo tanto eso hace que la recuperación sea un poco más lenta. ¿Y cuáles son las divergencias? ¿Están ahí o están en la tercera, digamos, en la tercera empresa que recibió multas que tiene más que ver con el inicio de la falla, ¿cierto? No, cada uno, estos son cargos individuales, entonces cada uno defiende, digamos, su posición. En el caso del inicio, básicamente... Es Interchile en ese caso. Interchile, y ahí la divergencia básicamente es si había que comunicar o no comunicar ciertas cosas. Interchile sigue sosteniendo que esto efectivamente fue algo que no ocurre en los casos, se hicieron pruebas, fueron más de 17.000 casos de prueba donde esto no ocurrió nunca, entonces fue realmente un hecho fortuito.
y por lo tanto esas pruebas que se estaban realizando en estos sistemas de comunicaciones no debieron haberse comunicado al coordinador. La superintendencia, al parecer, estima que sí tuvieron que comunicarse al coordinador. Eso es lo que hay que determinar, digamos. Entonces, hoy día la superintendencia dice, sí, usted tuvo culpa, entre comillas, por tal y tal motivo. Interchile dice, no, esto fue más fortuito, entre comillas, Ya, asumiendo siempre que fue el inicio de la falla. Claro, y en el fondo ahí está esa divergencia. ¿Y hay en el otro divergencia caso, en el otro caso, en los otros dos tiene que empresas? ver probablemente con los radios de acción, en cuánto afectó el sistema, digamos, geográficamente, cuánto se podía ver o no se podía ver del sistema con esta falla. Y cuánto tiempo demoró la recuperación del servicio. En un caso, por ejemplo, se recuperó el sistema de Transelec en pocas horas y la recuperación duró bastantes más horas que eso. Entonces, probablemente las divergencias van a tener que ver con eso, digamos, y esas van a ser el tipo de apelaciones. Ahora, hay que revisar bien los oficios. Los oficios todavía están en manos de las empresas. Nosotros no lo hemos visto como asociación, digamos, y tiene que ver con los cargos en particular. Pero como te digo, yo quiero, básicamente, me quedo con que esto es parte de la institucionalidad, esto es parte de una investigación que en este caso parece larga, pero no es tan larga en un evento tan complejo. Esta es una primera parte de la investigación, hubieron cargos después que también van a tener probablemente nuevas sanciones a otras empresas. Entonces esto es bien largo, digamos, y la apelación también es parte de esa misma institucionalidad. Porque estamos cumpliendo un año, uno dice recién ahora, después de todo lo que pasó, recién ahora están resultando, están siendo efectivas las primeras conclusiones de esta investigación. Para nosotros siempre fue... No es lento, porque es muy técnico, ¿por qué? Es muy técnico, es lento, no es lento en comparación a otras investigaciones que se han hecho de otros eventos antes, han durado bastante más que un año. Es muy técnico, efectivamente, hay muchas partes involucradas. Esto fue no solo de estas empresas que están sancionadas ahora, esto fue un evento sistémico, digamos, y por lo tanto, como buen evento sistémico, hay muchos involucrados, hay que determinar quiénes tuvieron responsabilidad, quiénes no. Es un proceso largo donde es mejor que se hagan las cosas bien, digamos, y para nosotros siempre fue correcto, digamos, que las responsabilidades fueran por un lado. Lo que no ha sido correcto es probablemente que se puso demasiado el acento en lo que era encontrar responsables y perseguirlos, entre comillas, lo cual iba a ocurrir de todas maneras, pero no en solucionar los problemas que hemos tenido en el sistema. Y ahí vamos a esos problemas del sistema, porque revisando, digamos, yo creo que estuviste aquí mismo también en entrevistas, tuviste muchas entrevistas por esos días, Sí. Pero una de las cosas que tú dijiste, sobre las que pusiste atención en ese minuto, era que el sistema eléctrico chileno es frágil y que es necesaria una inversión en transmisión, almacenamiento y resiliencia de las redes eléctricas a nivel de distribución. Y transmisión. Y dijiste que el país está atrasado en unos 2.000 millones de dólares en inversión. ¿A eso te refieres cuando dicen aquí, digamos, el enfoque fue solamente encontrar responsables del apagón y de la lentitud de la recuperación y no de las fallas que tiene o de la precariedad, la vulnerabilidad que tiene el sistema? ¿Eso no ha pasado nada con eso? A ver, yo me refiero básicamente a dos cosas. Uno, para nosotros hay un problema cuando existe una falla como esta y no hay autoridad alguna, que fue lo que pasó, que llamara a una suerte de mesa, a una suerte de consenso sectorial de decir, estas son las cosas que ocurrieron, así lo vamos a arreglar y así vamos a tratar de que esto se evite en el futuro. Se han adoptado medidas, no sí. Hubo eso. El coordinador ha adoptado medidas, las empresas están mucho mejor, están preparadas, efectivamente se han hecho nuevas pruebas individualmente. Cada uno ha ido, digamos, arreglando su parte, pero nunca existió un llamado, por ejemplo, del ministerio. Por parte del ministro Pardo, que estaba en ese minuto. Por parte del ministro Pardo, tampoco por parte del ministro García, digamos. Tampoco por nadie del ministerio. En realidad no hubo una digamos, una coordinación política que efectivamente se preocupara de qué es lo que está faltando y qué es lo que nos va a ayudar a evitar que exista otro de estos apagones de aquí a futuro. Al día de hoy no ha habido, no ha habido nada. Una organización por parte de la autoridad para... No. Ya, o sea, cuando uno dice, ¿qué lecciones sacamos del mega apagón? No aprendimos nada. Aprendimos individualmente, nosotros aprendimos como gremio, aprendimos como sector, probablemente el Coordinador Eléctrico Nacional también habrá hecho su ejercicio y también ha aprendido probablemente, pero insisto en esto como una coordinación general política, digamos.
¿Y por qué es necesaria? Es necesario porque este es un sistema que actúa coordinadamente. Aquí tenemos más de 800 empresas que actúan en coordinación por parte de este coordinador eléctrico nacional y por lo tanto se requiere efectivamente que si falla una patita tampoco falle la otra, que es lo que se requiere aquí y allá. Y efectivamente más allá de las direcciones que se puedan dar, más allá de lo que se puede hacer verticalmente, digamos, que el coordinador diga tú haz esto otro, aquí hay algo que todos tienen que ponerse de acuerdo en cierto nivel de seguridad, cuánto vamos a necesitar en infraestructura, cuánto menos vamos a necesitar en infraestructura, etcétera. Y hoy día seguimos casi exactamente con las mismas necesidades de líneas en general, capacidad de transmisión más que líneas, no quiero hablar de construcción de nuevas líneas necesariamente, capacidad de transmisión, necesitamos mucha más capacidad de transmisión y tenemos una deuda grande con la distribución todavía. Ya, y digamos, en ese sentido... Y las cifras son iguales, perdón, las cifras son más o menos las mismas que hablamos hace un año. O sea, se necesitan, el país... A tu juicio, ¿el país sigue atrasado en unos 2.000 millones de dólares en inversión? Probablemente. ¿En inversión en transmisión? Solo en transmisión para ponernos al día, digamos. De ahí son hacia adelante. Fíjate que los planes, la transmisión la decreta el Estado, ¿no? El Estado dice dónde se construye, cuándo se construye, etcétera. Y el plan en los últimos años, en vez de hacerse más robusto, se ha ido achicando. Entonces hoy día son mayores las necesidades de capacidad de transmisión. Nosotros deberíamos estar duplicando capacidad de transmisión al 2040. Y en vez de estar haciendo eso, nos estamos achicando, básicamente. ¿Y por qué está pasando eso? Básicamente porque todos los problemas de cuentas que hemos tenido probablemente han sido los que no permiten, digamos, subir un poco el monto en inversión en transmisión. O sea, aquí no queremos subir la cuenta. El gasto así. fiscal, digamos. El la cuenta de la luz. Subir las cuentas de la luz, energía. efectivamente. Ahora, la transmisión es muy poco, siempre lo recordamos. La transmisión es más o menos un 10%. Esto nos cuesta... a ver, déjame hacer un cálculo rápido. Digamos, esto no nos cuesta más de 200 pesos a lo más en nuestra cuenta, arreglar todos estos problemas. Eso nomás nos Eso costaría, es transmisión. subiría 200 pesos. Sí. En el caso de la transmisión. En el caso de la transmisión solamente. ¿Ya? Eso es más o menos lo que a nosotros nos podría costar. Y si de hecho uno dice, mira cómo está el dólar, que es lo que estabas hablando tú, comentando al principio, esto casi se paga solo. O sea, esto en el largo plazo, de verdad hay que pensar en el mediano y largo plazo. Esto nos permitiría incluso bajar cuenta en el mediano y largo plazo. Pero no queremos efectivamente mover las tarifas, no estamos en tiempos de subir tarifas, ¿no? Ya, pero entonces ese es el problema, es un problema político finalmente que el gobierno no ha querido, este gobierno, pero tampoco lo han hecho los anteriores, digamos, pero no se ha querido hacer la inversión o dar el vamos, digamos, a la inversión en transmisión, porque esto significaría subir las cuentas de la luz más allá de la subida que ya se ha sufrido por el descongelamiento de las tarifas. Exactamente. O sea, tuvimos malas políticas públicas que nos hacen que hoy día tengamos que subir la tarifa de la forma en que tengamos que subirla. Pero lo que necesitamos efectivamente es un poquito más de inversión. Eso sí requiere un poco de voluntad política, pero también requiere algunos ajustes técnicos que hay que hacer efectivamente a nivel legal, a nivel infralegal. Hay cosas que trabajar, digamos, de forma más técnica. Pero siempre estas cosas parten por, decidamos cuál es el foco del problema. Y el foco del problema hoy día es falta de infraestructura de transmisión, falta de infraestructura de distribución. Faltan redes. O sea, faltan redes, para decirlo súper simple, para transmitir la energía eléctrica de un lado a otro. Tal cual, si esto al final es desarrollo. O sea, sin redes, digamos, tenemos menos seguridad en las calles. Ya lo vimos en el apagón, pues ese fue lo terrible, digamos. Aquí fallan los emprendimientos, las grandes industrias, no tenemos menos posibilidades de lograr transición energética, efectivamente, por lo tanto de generar con energía más limpia, de transmitir esa energía limpia a los centros de consumo. Tenemos menos posibilidad de enchufar los autos eléctricos porque las redes colapsan, tenemos así menos posibilidad de electrificarnos en general, digamos. Y la electrificación efectivamente es probablemente el camino correcto. Ya, y entonces, a un año del megapagón, donde quedó en evidencia, digamos, la fragilidad de nuestro sistema y por lo tanto la necesidad de inversión de la que tú dices, no ha pasado nada, no se ha avanzado en nada en cuanto a aumento y inversión en transmisión y distribución. En lo que se decreta, no. En lo que se decreta se ha avanzado, estamos básicamente en el mismo punto.
Esto no es solo línea nueva, esto también Sí. para que se entienda bien, esto no es solo construir digamos, y dejar a Chile como guitarra, esto también es hacer cosas para que se ocupe mejor lo que tenemos hoy día, que es una de las necesidades importantes. Esto también tiene tecnología, digamos, cómo podemos transmitir más energía por el mismo cablecito. Todo eso hay que hacer ciertas modificaciones para que se logre. Y básicamente el tema es, bueno, ¿cómo logramos todo eso? Y efectivamente desde hace un año no estamos, digamos, en ninguna parte de acuerdo en cómo tenemos que avanzar hacia ese futuro. Ya, y eso significa entonces, Javier Tapia, presidente de la Asociación de Empresas Transmisoras. Transmisoras, ¿significa que podríamos volver a tener un mega apagón como el que tuvimos hace un año? Yo creo que estamos mejor preparados para evitar que tengamos un apagón como el de hace un año. No deberíamos tener los problemas de reposición que tuvimos hace un año, por lo tanto la duración debería ser menor. No deberíamos tener probablemente los problemas que tuvimos en la propagación. Eso también nos hemos preparado para ello. Y las fallas en un principio siempre ocurren en cualquier sistema, esto aunque no nos guste mucho, digamos, no hay sistema perfecto. Siempre puede haber alguna posibilidad de falla y en todos los países ha pasado y en todos los Y- países, esto es mal de mucho, consuelo poco, digamos, Exactamente. pero esto ocurre. ¿Hay posibilidades de que efectivamente pueda ocurrir alguna falla? Sí. ¿Hay posibilidades de que ocurra con la misma profundidad y duración como la que tuvo el pasado? Probablemente no. Nos hemos preparado para eso nosotros como empresa, probablemente el coordinador también se ha preparado, ha ido dando instrucciones y por lo tanto deberíamos estar en un algo mejor pie. Lo que falta es el trabajo conjunto, como digo. Claro, pero cuando tú dices estamos mejor preparados, pero al mismo tiempo no se ha hecho ninguna inversión de las que supuestamente quedaron en evidencia que había que hacer, estamos mejor preparados para reponer el Estamos, servicio en un tiempo más corto. ¿En eso estamos mejor preparados? estamos mejor preparados para reponer en tiempo más corto y para que la propagación probablemente no sea tan larga a nivel de regiones, pero O sea estamos que no, frágiles en regiones. ya, o Estamos sea, muy frágiles. a Déjame ver, ponerte un ejemplo bien sí. claro. Hay ciudades que dependen literalmente de un cable. Nosotros siempre ¿Qué estresamos ciudades? esto mismo. Incluso capitales regionales, Antofagasta, Ya. Arica. Nosotros, por ejemplo, nos gusta el ejemplo de Alto Hospicio. Alto Hospicio ha crecido casi un tercio aquí, que debe ser hoy Sí, día, po. ¿no? Más o menos. Depende casi literalmente de un cable, por ponerlo muy en simple, digamos. Y eso quiere decir que eh, que llega alguien y choca el cable, choca el poste con el cable y Alto Hospicio se nos quedó sin luz. Y así de simple, Así de digamos. simple. Entonces, hay lugares de Chile donde la capacidad de las redes es muy frágil y depende de muy poca infraestructura. Y eso es lo que hay que fortalecer, digamos. Y Esto no tiene que ver con un apagón generalizado a nivel país necesariamente, pero es para eso mm, vamos caminando a que no ocurra, digamos. ya, Pero ciudades sí están muy expuestas. ya, y por lo tanto, el desafío, porque estamos en cambio de gobierno, ¿cierto? Tú dices, ya da la impresión que ya no se hizo esa coordinación con el ministro García, pero la próxima ministra de Energía va a tener ese desafío. Estamos hablando de Jimena Rincón. No sé si ustedes han tenido comunicación con ella, pero en el fondo, ¿cuál sería el desafío, el llamado desde las empresas transmisoras Sí, a la nueva a ministra? ver, el ministro García tuvo que apagar harto incendio, ¿no? Sí, Hay mucho todavía problema en este sector que hay que ir solucionando y se van solucionando de a poquito y efectivamente no tuvimos la posibilidad de tener esta conversación masiva. Lo que ocurre, digamos, lo que esperamos hacia el próximo gobierno es que ojalá estos problemas que ya están súper detectados, digamos, los diagnósticos en este sector ya están relativamente consensuados. Lo que necesitamos es un poquito de acción en cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Nosotros esperamos conversar con ella prontamente, contarle, esto parece un montón de temas distintos, ¿Mm? pero que llevan al final a lo mismo, digamos, que efectivamente se ponga las redes en el centro de la conversación, porque hoy día lo que necesitamos es las redes en el centro de conversación. Fortalecer distribución, ya decía antes, es una cosa importante, pero fortalecer transmisión. Al final son básicamente lo mismo, ¿no? El cable que nos llega y que nos permite la conexión con la generación. Ya, o sea, ustedes esperarían tener una reunión con Con la ministra ministra. prontamente y que efectivamente podamos, digamos, darle, digamos, lo que nosotros consideramos que son las mejores soluciones para poder hacernos cargo de estos problemas. Se termina el tiempo, pero solo muy cortito. ¿Qué pasó con la solicitud o sea, con la revocación de la concesión para Enel? Hasta ahora la información que yo tengo es que sigue en el proceso, nada más.
no tengo mayor información. No ha pasado respecto. nada, o sí, No, avanza. No, yo tengo Ya. entendido, no es parte de nuestra asociación, Sí, por pero supuesto. efectivamente no hay información pública que diga que le han revocado la concesión, ni tampoco que el proceso ha terminado. Por lo tanto, sigue esto en investigación igual. Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras, gracias por estar con nosotros Gracias a ti, Connie, aquí en Mercado por la Central. invitación.